Hola, buenas tardes, ¿qué onda? Bienvenidos todos a la paletería. ¿Qué onda? Pues otra vez saludos para los primeros que nos escuchan. Estamos aquí en Guadalajara, en Jalisco, en México. ¿Qué pedo, cabrón? Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda a todos? Yo soy Dani. Yo soy Rollo, sí, por el que no nos conoce. ¿Qué onda? Y hoy tenemos un nuevo invitado que yo también apenas estoy conociendo, como el Chino. ¿Cómo te llamas? Bueno, entre algunos amigos me conocen como el Chino, pero me llamo Abraham y pues también conocido como Mazatecpat, ¿no? ¿Mazatecton? Sí, Mazatecpat. Mazatecpat. Nos recomendó el Tavo. Saludos, Tavo, si estás viendo este capítulo. Sí, el famoso Entonces, Tavo, para los que nos siguen desde los primeros capítulos, en la sección de Tavo y las historias chistosas de nuestros amigos. es que tenemos muchas historias de Tavo, pero nunca ha querido venir al podcast a grabar. Sí, es bien chistoso que luego hacemos algo y ese güey siempre ya tiene una historia de que le pasó algo similar o algo por la historia. Saludos a Tavo. Saludos, güey. Buen viaje. Ya sé. Pues hay que empezar. Chino, cuéntanos de este proyecto Mazatecpa, ¿así se pronuncia como tal? Sí, bueno, Mazatecpat es mi seudónimo o alter ego, por así decirlo. Ajá. Como Batman. Ajá, de la banda Semican, ¿cómo decirlo? Pues bueno, Semican es una banda de metal que, pues bueno, ya muchos conocen que es una mezcla de instrumentos prehispánicos con metal. Sí, órale. Ajá, y bueno, también las letras incluyen memorias de la mitología ancestral, algunas anécdotas crónicas, pero pues básicamente el concepto está basado en todo lo que tiene que ver como con el México prehispánico, por así decirlo. Digo, para los que no lo conozcan, yo también estoy entrando a conocer esto, los proyectos que tiene nuestro amigo, y pues van a salir aquí en los enlaces, los voy a tener abajo para que lo escuchen. Para que lo sigan. Antes de empezar con tu proyecto como tal, cuéntanos de niño cómo eras, cómo fue que te metiste en todo esto de las culturas prehispánicas. Pues Sí. realmente, bueno, he sabido que hay, bueno, aquí por ejemplo tengo algunos amigos que ya tienen una tradición inclusive familiar, en donde pues ya generación tras generación pues son danzantes o son músicos o son arqueólogos o son algo que tiene que ver con la tradición. Pero pues en mi caso pues vengo de una familia más común y corriente, pero creo que tuvo mucho que ver que en tercero de secundaria, Pinche camión. que en tercero de secundaria tuve una maestra de historia que me inspiró pues bastante, ¿no? Porque los libros de historia están un poquito como tirados hacia, digo, de por sí los libros de primaria y de secundaria pues sí son bonitos, pero sí tienen la historia un poquito tirada a lo que a lo mejor Distorsionada, ¿no? ahora es un concepto como ya que algunos lo llaman como hispanista, ¿no? Que es como estar un poquito más del lado de la conquista por el lado de España que por el lado de lo que sucedió Sí, realmente. y tienes razón, sí, de hecho en diferentes partes del mundo también se habla mucho de eso, ¿no? De la diferencia, y aquí en México han surgido varias ideas o ideologías sobre que algo hicimos mal, como en ese momento, y deberíamos regresar a las enseñanzas antiguas en vez de aceptar pues los que los colonizaron. Incluso pues ya vieron que España le pidió perdón a AMLO, no me acuerdo de Hace eso. poquito hicieron el abrazo de Acatepa, algo así, ¿no? Sí. Políticos raros. Bueno, lo que te contaba es que, bueno, hubo una maestra que enseñaba un poquito más la historia como realmente era, y pues no se basaba tanto en la enseñanza del libro, sino Sí. que pues ella tenía sus recursos fuera de la escuela, ¿no? Y entonces pues de ahí fue como que me nació un poquito el querer pues como indagar un poquito más, y me adentré pues a querer leer, y también conocer gente, y pues a escuchar un poco también más sobre este tipo de música. O sea, pues es que te adentras a todo mundo, y aparte pues como era todavía o sea, un adolescente de 15 años que pues sentía que pues como que no tenía todavía mi propósito en la vida. Sí, La verdad ahí que- encontraste la- uno. Sí, la verdad que cuando conocí todo esto pues sí dije, no, pues ya vi para qué vine aquí, ¿no? Entonces, Qué padre. y hasta la fecha pues seguimos en pie, ¿no? En lo mismo. Sí, sí, exactamente. De hecho, curiosamente, sí fuiste tú el que recibió a
a estos chavales. ¿Cómo se llaman? Se me olvidan los nombres. ¿De qué? Esta banda. ¿Tú sabes quiénes Ay, fueron? no sé. de cómo ¿Anatema? Anatema. Ah, Sí, ok, fuiste tú que ya, lo ya. recibió. ¿Tú lo recibiste? Pues bueno, algunos de... Pues sí, lo que pasa es que Vincent, el vocalista de Anatema, estaba como queriendo encontrar algunos sonidos pues como los que nosotros implementamos en nuestra música. Y... Órale. Ajá, entonces pues nos contactó por medio de la persona que estaba encargada de ellos y pues por ahí, pues, o sea, tuvimos una plática con él, o sea, nos invitó a su concierto, y pues se llevó algunas cosas de aquí de México, pues que me dijo que las iba a implementar en su proyecto solista, que la verdad desconozco si ya haya salido, pero... Sí, digo, chido, para el que no sepa lo que sucedió, pues una banda de rock, Anatema. Antes tocaban metal, progresivo, ahorita está un poquito más light, vayan a escucharla. Pero cuando vinieron aquí a Guadalajara, les pidieron que por favor les enseñaran pues instrumentos prehispánicos. Y pues aquí tuvo el placer de... Y nosotros la envidia de que no fuimos. Juan sí fue. Fue muy así padre, que- a Juan sí fue, también Tabo, pues fueron al concierto, pero pues qué experiencia, pues, para que les conste, lo digo para que les conste que sí hay, pues tienes conocimiento en las áreas ancestrales, sobre todo en lo que es utilizar los instrumentos. Al fin y al cabo, digo, ya te vi, ¿no? Tal vez no seas un experto, pero de las personas que hay aquí, eres de unos cuantos que las utilizan, que de verdad tienen experiencia o ¿Cómo se están aprendiste? adentrando a esas cosas. O sea, ¿empezaste primero con los instrumentos comunes o con los prehispánicos? Sí, sí, bueno, a los 17 yo empecé a tocar el bajo y pues Mm. hasta la fecha todavía. Y ya luego conocí los instrumentos prehispánicos porque pues una vez entré a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Música, cuando tenía como, pues no sé, como 14 años más o menos, 14, Sí. 15 años, ajá. ¿Entraste al curso los sábados? ¿O qué? No, o sea, entré así como que a entre semana cuando es la Ah, ok. carrera y todo eso, o sea, entré como un poquito de contrabando porque, A los pues, 15 años entré al Cabrón. Cooks. no, o sea, entrar de Oyente. entrar al edificio, ¿no? Ah, cabrón. Sí, nada más no le- cabrón. Porque tenía como Los de Guadalajara entenderán la referencia. entonces tenía la curiosidad de entrar a la audioteca a ver qué había, porque en ese tiempo tenía como mucha curiosidad por el jazz. Ok. Entonces me había comentado mi hermano, porque mi hermano ya unos años anteriormente había estudiado él ahí, que ahí había pues una colección muy grande de discos antiguos de jazz. Entonces pues fui a ver Sí. y efectivamente, o sea, Sí, hay jazz efectivamente. de los años 20, de los años 30, que así cosas que no te vas a ir en internet. Ujú. Y entonces, pues ahí platicando como con la señora, porque lo que pasa es que también era como tardado, porque el pasar un vinil o acetato, como lo conozcan, a MP3 se tiene que escuchar todo el disco para que se grabe en tiempo real, pues, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues, la señora que era la encargada, pues me dice, mira, pues ahí está la computadora y hay cosas que ya tengo digitalizadas, por si te interesa algo, pues igual Sí, mejor ahí de Te una lo vez. lleves. Ajá. Y entonces tenía una carpeta que decía World Music, que es pues una etiqueta que creo que todos conocemos, ¿no? Que es, Sí. sí, entonces en World Music estaba como dividido por países, por regiones, por periodos históricos. Órale, Y- qué interesante, qué chido. Y entonces había una carpeta que decía México, ¿no? Entonces así como que, a ver, pues qué hay de México, ¿no? Y Sí, siempre te pica eso Sí. como músico de Claro, sí. quiénes son los buenos de aquí. sí, claro. Y pues había bastante, bueno, o sea, había variedad, pero entre toda esa variedad había un disco que era de instrumentos prehispánicos, ¿no? Algunos no lo llamamos como música prehispánica porque, pues cabe destacar que es como una recreación, porque pues, la música prehispánica tristemente no sabemos cómo era. Es verdad. Ajá, porque, bueno, pues, o sea, se prohibió, se rompieron cosas, o sea... Sí, digo, para el que no sepa, gracias a Tomás de Aquino y otros grandes que hicieron sus textos y pues
los que hicieron los cambios y borraron cosas históricas de México para que pudiéramos creer en la religión, pues hay muchas cosas que son perdidas. Muy probablemente las cosas que vemos en las películas ni siquiera se parezcan a la realidad. Sí, bueno, pues entonces lo que se hace con esos instrumentos es meramente una recreación. Entonces, volviendo al tema, encontré un disco que tenía canciones, música con esos instrumentos y pues fue así de, ¿qué es esto, no? Y pues así como que, a ver, deme este disco, ¿no? Le digo a señora y pues ya era como cosa que... Casual. Sí, entonces pues ya era como cosa que escuchaba pues ya seguido, ¿no? O sea, entonces ya después quise buscar más, pues me encontré con compositores como Jorge Reyes o Antonio Cepeda, que es como lo pues más reconocido de este tipo de música. Y pues ya luego me llegó pues, ¿cómo decirlo? Pues la necesidad de yo querer buscar mis propios instrumentos Sí. y también hacer lo mismo que ellos, ¿no? Y tocar y todo esto. Y pues bueno, una cosa llevó a la otra, pues. Sí, ahora estamos aquí. Ajá. Efectivamente, y qué interesante, qué curioso, porque, perdón, quiero rescatar esto al fin y al cabo para nuestra audiencia, sobre todo para los más jóvenes. A muchos de nosotros, a mí todavía me tocó ir a la biblioteca, pero a algunos de ustedes ya no les tocó ir a la biblioteca. Qué interesante que Está todavía en internet. darte cuenta que puedes ir a esos lugares y encontrar cosas que pues, todavía nadie se ha dado la tarea de digitalizar y te las pierdes. Y esto de los instrumentos, ¿cómo los consigues o cómo conseguiste tu primer instrumento para empezar a hacer ese tipo de música? Pues así, en sí los primeros que conseguí fueron en el Tianguis Cultural. Pero bueno, pues estaba así como pues, chavillo y y y pues compraba las cosas a un precio que era exageradamente caro, ¿no? Pero pues Sí. en ese momento pues así como que pues No te importaba, sí, no, y no me daba cuenta tampoco. te chaveaban. Sí. Y ya luego cuando me fui dando cuenta de eso dije, nada, pues mejor vamos a otro lado, ¿no? Sí. Y entonces, pues aquí en Guadalajara no hay muchas personas que construyen estos instrumentos y pues realmente la mayoría de lo que tengo ahora pues proviene más bien del Estado de México, y pues de Tabasco, algunas cosas son de por allá del sur, también de Guanajuato. Pero en sí lo que es Metepec y Texcoco hay constructores muy buenos de instrumentos prehispánicos, o sea que pues también es sumarle eso, ¿no? Que pues no es como una guitarra que vas y te la compras a la tienda de música, ¿no? Sino que Sí. pues hay que buscar y viajar pero pues ya uno lo hace como con gusto, ¿no? Sí. Sí. ¿Y estos instrumentos tienen cierta afinación o cómo es que se utilizan? O platicas un poquito más del instrumento en especial. Sí, yo creo que un buen punto de comparación para todos es como instrumentos más tradicionales como una guitarra, un piano, que es lo que todos Son de conocen, todos están escuchando. viento, cuerdas. Sí, pues bueno, en lo que era pues Mesoamérica hay instrumentos, bueno, había instrumentos de viento y de percusión. No se tiene como un registro fidedigno de que haya habido instrumentos de cuerda, quizás sí los hubo, pero pues no hay registro. No información. Ajá. Entonces, pues estas flautas normalmente son de barro, de carrizo, de varios tipos de madera. Y pues en realidad el concepto de la afinación que pues viene más de la música tradicional europea en ese momento, de la música occidental, pues entonces lo que pasa con estos instrumentos es que obviamente hay similitudes en las notas, pero no precisamente están en 440 hercios, que es lo que es el estándar ahora. Ándale. Pero pues bueno, existen las similitudes, ¿no? Y bueno, yo creo que la mayoría Sí. de instrumentos tradicionales en el mundo sucede muy parecido. Sí, y yo creo que es importante que mencionemos eso, lo de 440 hercios. Recuerden, para los que saben un poquito de música se quieren meter, recuerden que todo se basa en notas, pero estas notas se basan en que la cuerda vibre a cierta velocidad, ciertas vibraciones por segundo, creo que es. Y se supone que todo se basa en el La, que el La tiene que vibrar a 440. Se puede tomar en La en 435 en muchas cosas, pero digo,
lo explico para que entiendan un poquito de cómo funciona la música, ¿no? Nada más no son las 12 notas, sino que es las vibraciones. Sí, claro. Ajá. Y pues entonces, esas flautas como, o sea, pueden estar a lo mejor en un la o en un si, pero jamás en 440, ¿no? O quizá puede haber Ajá. una excepción ahí, pero pues De es que tuvo suerte así del vato de la midió bien Sí. y le hizo perfecta la Ajá, flauta. pero pues es que realmente, como te digo, o sea, es como compararlo con un concepto que pues realmente aquí no existía, entonces pues, Sí. pues entonces también algo que cabe destacar pues es que pues también pues no es sencillo fusionarlo con la música como el metal porque pues por esto mismo, ¿no? Porque necesitas buscar instrumentos que son que por lo menos entren en la afinación en la que estás tocando, quizá no precisamente en el 440, pero que por lo menos estén en la misma tonalidad. Sí. Y pues eso pues lo pueden escuchar en el último disco de Semican, pues todo el trabajo que se tuvo que hacer para poder hacer una fusión así. Ahí lo pueden escuchar. Sí, escúchenlo otra vez. Aquí van a aparecer los enlaces y todo. Y van a estar ahí abajo. Por favor, escúchenlos. Yo lo voy a escuchar. No lo conocía. Sí. Voy Y a ahora tomar sí, el tu tiempo para proyecto escucharlo. de Mazatec Palt, ¿en qué año empezó? Bueno, lo que pasa es que en realidad, bueno, en 2015 empecé a grabar algunas cosas por mi cuenta y pues como por distracción y Por hobby, pues. sí, sí, yo creo que más que nada era como hobby y también pues porque no sé, de repente se me ocurría algo y pues quería plasmarlo y entonces empecé a grabar algunas cosas, estas grabaciones fueron como entre el 2015 y el 2017. Ujú. Que pues realmente era poco a poco porque pues no tenía así como tampoco el tiempo suficiente como para poder estar grabando seguido. Y entonces inclusive pues puedo comentar que de estas grabaciones se desprenden dos canciones que después aparecerían por ejemplo, en el nuevo disco de Semican aparece una y otra apareció como sencillo apenas el año pasado. Y entonces las otras, pues yo las tenía guardadas, ¿no? O sea, Sí. Sí. no había pues como tenido pues ni presentaciones, no había hecho nada con ellas, simplemente las Sí, tenía te ahí. has guardadas. Y pues el año pasado cuando pues empezó esta onda de la cuarentena y de la pandemia y pues todo esto. Sí, el tiempo libre. Sí, pues Machín. entonces me llevó pues a aprender a editar un poquito de video y de audio y de otras cosas que no sabía hacer. Qué Sí. chido. Sí, entonces pues ya fue cuando dije, bueno, pues entonces abrí mi canal de YouTube y una página en Facebook y pues a compartirlo, ¿no? O sea, pues que no está ahí nada más en mi computadora, sino que... Y qué bueno que lo hiciste porque es muy diferente ver la música como artista, como productor. Como Ajá. el que la edita, como el que la crea. Sí, pues, entonces te digo, o sea, pues de que se estuviera ahí nada más en mi computadora, que la gente me diera una opinión, ya sea buena o mala, no importa, pero pues Sí. que estuviera ahí, ¿no? Entonces, pero sí, siempre trataba de dar a entender, es que bueno, o sea, son grabaciones del 2015, 2017 y hasta el 2020 las estoy compartiendo, Bien ¿no? guardadas, ¿eh? Ujú. Ajá, entonces, sí me daba como un poco de pena porque pues uno crece y pues busca mejor calidad, Sí. entonces pues a veces uno ya dice, ay, es que eso ya no, Se puede haber mejorado. sí, lo Sí. podría hacer mejor, pero bueno, pues ahí están, ¿no? Y pues a la fecha, pues por ejemplo ahorita estamos trabajando haciendo música para un soundtrack de un videojuego de Mi Clan Game. Arre, qué chido. Pues que también conozcan Midland Game, sí. Bueno, ahí van a salir. Yo sí he escuchado algunos proyectos que tienen. Digo, son de aquí de México. Me encantan Sí. los videojuegos para que los sigan. Y pues haciendo cosas poco a poco, ¿no? O sea, Órale. porque pues es un proyecto que apenas está empezando realmente y pues apenas conseguí 2 músicos que pues me están apoyando y pues, ahí le llevamos. ¿Y cómo se dieron a Mm. conocerse? Como por ejemplo con Anatema, como esto ahora de mi clan, ¿cómo es que se fue el contacto? No, y antes de que lo cuentes, también decirte que muchas felicidades, cabrón. Porque la Gracias. neta, pues Pues no es fácil llegar a... no es fácil llegar y luego no solamente llega un momento en el que tú estás armando tu proyecto y dices, me invitan a una tocada, Simón, pero ya cuando te invitan a un soundtrack,
y estás colaborando con alguien más, o sea, alguien más, ya sea tu amigo, quien sea, o si no lo es, pues todavía más cabrón, ¿no? Porque valora tu trabajo, ¿no? Es como, Sí. trabaja conmigo, te necesito aquí en este Sí, proyecto, claro. ¿qué pedo, cabrón? Sí, Su proyecto ya trascendió Ajá. su persona, pues. Sí, sí, claro. No puedes morir feliz, ¿eh? Sí. Faltan cosas. Faltan todo, pues. Sí, ojalá que no me muera pronto. Pero sí. Pero tal vez sí. Sí, Es cierto, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues el contacto con mi clan fue por medio de Semicam, porque bueno, estuvieron interesados en que algunas de las canciones de Semicam aparecieran en su juego, pero después quisieron, bueno, lo que pasa es que cuando nos contactaron el proyecto sí estaba así en pañales, ¿no? O sea, Sí. entonces ya después, conforme pasó el tiempo, pues decidieron que querían también música original para el juego. Entonces, pues ya es cuando, pues ya personalmente ya me contactan a mí, que pues soy como el de los instrumentos prehispánicos y todo eso. Pues para eso mismo, ¿no? Pues para llegar a un acuerdo y empezar a hacer música para ellos. Sí, perdón, antes de que contestes la pregunta de Dani, para continuar con esto, ¿puedes revelar más o menos como cuándo va a salir o cuándo tiene una expectativa? Porque sí estaría padre, yo sí lo Ajá. compraría para escuchar tu trabajo y pues admirar el trabajo de, Sí. de los... No, yo también creo que ya lo quiero animadores. jugar. Sí, Sí, cabrón. se ve bien cañón, las gráficas y todo se ve chido. ¿Sabes más o menos como para cuándo estaría Pues- contemplado? Porque ya ves que Pues no se puede contemplado, decir. yo le tiro que No hay nada seguro pues, nunca. quizá para el próximo año, si Todavía les si falta. todo sale bien y si pues, se tarda un poquito más, quizá en 2 años, pero es que sí es un proceso muy largo y aparte pues es bueno, o sea, también se está buscando el apoyo por parte de Kickstarter y todo esto. Ujú. Y la campaña pues apenas va a empezar, yo creo que como a mitad de este año, más o menos. Ujú. Suena ambicioso. Sí, pues es que la verdad es un proyecto que, pues, que bueno, me tocó verlo cuando así apenas habían hecho su página y de repente ya salía en Total Play, salía en TV Azteca, así, Sí, sí, ay, así, ya o más. sea, ya- No, órale, Agarrando sí, más fuerza. aquí van a Ajá. estar saliendo las referencias para que las vean. Ajá. Y pues sí, o sea, es un proyecto que se ve ambicioso y bonito y todo, inclusive también está participando por ahí Rocco de Maldita Vecindad, Órale. que, o sea, pues inclusive, pues gracias al proyecto fue que yo, pues pude empezar a tener contacto con Rocco, ¿no? Que pues, Sí, que sí. Cuando- Es probable que, perdone, es probable Sí. que Rocco lo vea, que pues que en que paz descanse. sí, sax. El sax. Sí. Sí. Y pues bueno, te digo, o sea, como por ejemplo, pues yo a Rocco lo veía como así, ay, guau, o sea, ¿Qué, Pues qué era- hago yo era- aquí, cabrón? ¿Qué sí, pedo? pues yo desde la secu era fan de Maldita, ¿no? Entonces, Arre. ya poder tener como contacto con ellos, Qué loco. entonces, Y que estás trabajando a su nivel, pues. pues, por así decirlo, ¿no? Pero- Ajá. Es que sí. todo empezó con tu página, o sea, tú de tus cosas que hacías porque te gustaba y luego por ese gusto empezó como a crecer, o sea, sí es como que sí te saca un poco fuera de contexto de ver las cosas que has alcanzado, ¿no? Pues sí, es que a veces uno no... No lo dimensionas, Sí, pues. no lo dimensiono exactamente. Porque ahorita que me dices así bien tranquilamente, es como, no manches, está bien chido lo que estás Creo que aquí en trabajando, México güey". todos empezamos, la mayoría de las cosas, sí hay gente ambiciosa, ¿no? Y acá medio creidona, pero yo creo que muchos empezamos todo esto por gusto, ¿no? Porque lo que hacemos sí nos gusta. Y lo digo porque te querés esta pregunta, ¿no? De las poquitas cosas que he visto en tu programa y cuando me he metido cuando haces en vivos, ahorita platicaste de tu alter ego. No es muy diferente a tu persona real. Digo, a través de la cámara no se nota que te da pena, ¿no? Ajá. Pero Sí. no es algo completamente así como que dijeras, no puedo ser así, ¿no? Es más como Sí, tú sí, sí. confiando en ti mismo. Sí, pues bueno, es que la palabra la palabra alter ego más bien era como dando a entender que pues era como una especie de personaje, pero pues bueno, no la persona sigue siendo la misma, ¿no? Ya partes de Sí. ti. Digo, al fin y al cabo, pues tristemente las personas que nos ven, pues nos ven a través de una pantalla y pues creen cosas de nosotros, pero pues somos personas de aquí de Guadalajara normales. Sí, igual que Lo ustedes. que puede ser normal, pues, ¿verdad? Porque pues si son de otro estado y tienen otras cosas que son normales allá y aquí no, pues
Saluda. Platícanos tu historia del video que se hizo Che, viral gente loca. en tu Saludos. página. Ya, sí. Bueno, acá fuera de las cámaras estabas platicando de que, bueno, una Ya. vez estábamos en Teotihuacán, un amigo y yo, y pues simplemente, como acaba de comprar una flauta, me dice, pues ponte, ¿no? Te voy a grabar tocando, no sé, pues toca algo. Y la vista Simón. hacia atrás, pues estaba muy bonita porque estábamos sobre la pirámide de la luna, entonces la vista hacia atrás era la pirámide del sol y pues, o sea, prácticamente toda la calzada de los muertos y... pues entonces cuando lo subí a mi página, como que hubo algunas personas que lo compartieron en algunos grupos de Facebook y pues de ahí se hizo como pues viral entre esa comunidad, ¿no? Ujú. Tampoco no viral así como Lady no sé qué y... Nada, Sí, tampoco, bueno. nada. Ajá. Pero entonces pues de ahí fue cuando empezó a crecer como mucho la página de Facebook. Sí, de esta popularidad, ahorita ya tiene 7,000 seguidores, ¿no? O sea, ya es una buena base de fans que te siguen. 8,000. 8,000, ya estás en 8,000. 8,000, Bueno, ya la otra vez que vamos la por chequé, allá. pensé que era como 7. Sí. Pero a lo que voy con esto, esta comunidad como, o sea, nosotros que no conocemos tanto de música prehispánica, ¿cómo es que se desarrolla este grupo? O sea, ¿quién es el tipo de gente que te busca o que le da like a la página? Tú que los ubicas un poquito más que nosotros. O cosas que te preguntan de como de qué temas hablas y para los también, porque al fin y al cabo los que te están viendo aquí, la mayoría yo creo que no te conocen. Sí, pues bueno, la gente que normalmente sigue la página, pues es, hay un porcentaje ya de pues personas que me conocían por Semican, ¿no? Y luego pues ya viene después el porcentaje de las personas que pues me siguen como porque les gusta el tema de los instrumentos y de pues Pues del publicaciones que tienen que ver pues como con el México prehispánico o mesoamericano Sí. o algo así. Y también pues últimamente también he tenido algunas personas que han llegado a la página inclusive gracias a mi clan, pues, o sea, que también nos empezaron a trabajar, empezaron a conocer nuestro publicidad. trabajo por mi clan. Sí. Y pues inclusive hace poco hicimos un cover de una serie de, no sé si ustedes la conocen, de Onyx Equinox, que bueno, es una... Sí, como anime. Ajá, un anime, estilo pero anime, sí. pero basado en culturas mesoamericanas. Y pues también, o sea, empezó como a llegar muchos fans de la serie, que pues algunas personas sí son gente que sí sabe un poquito más de cosas de la cultura prehispánica. Y algunos pues no, algunos simplemente les gusta el anime o les gusta ese tipo de series. Sí. Y también llegaban a la página pues gracias a ese cover, ¿no? No manches, qué chido, cabrón. Sí. Ajá, muchas cosas en las que están trabajando. Pues, ojalá que sigan trabajando en muchas más. Porque está muy interesante. Sí, tienes una pues buena base de fans. También lo que nos ponemos a pensar un poquito esto porque pues es nuestros orígenes, o sea, la cultura azteca, maya. ¿Tú por qué crees que ya no tiene tanto auge? O sea, por ejemplo, vienen un montón de europeos y se saben mejor la historia que nosotros. ¿Tú qué piensas de eso? Y lo dices muy bien, una de las cosas curiosas que me tocó ver estudiando en el CUCH, en letras, de los 2-3 meses que estuve ahí, fue que extranjeros mencionaban que tenían materias o incluso carreras de historia sobre Sí. México prehispánico, y aquí en México eso no se tiene. Maestría, tal vez. Sí, bueno, pues de hecho por ahí tengo un amigo, es de Argentina, pero hizo su maestría en Madrid. Ah, órale. Y me llegó a pasar algunos libros porque dice que en Madrid hay un conocimiento en la universidad enorme, ¿no? De libros y de documentación que pues obviamente no está aquí, pues, se la llevaron para allá. Digo, tenían que, si nos iban a conquistar, tenían que aprender todo sobre nosotros. Pues sí, tristemente, ¿no? Pero entonces, pues volviendo a tu pregunta, pues bueno, como mencioné desde un principio, creo que sí tiene que ver un poquito el sistema educativo, ¿no? Porque pues no te hacen que te intereses, ni que lo quieras, ni que... Es verdad.
Y pues sin embargo hay otras cosas a las que se les da un poquito más de énfasis y pues bueno, no sé, o sea, simplemente las personas que están en esto casi siempre es porque Pues o tú leyeron un libro, vieron algo, se encontraron algo, pero casi nunca es por la escuela, ¿no? O por... Sí, por es, su es familia. verdad y a todos nos tocó que llegaba el maestro de matemáticas y te decía, pues yo sé historia, pero pues me pusieron en esta clase, ¿qué pedo? Ah, sí, Es difícil, el sistema educativo tiene mucho problema. Ajá. Sí, en la prepa yo tenía un maestro de física que, que es que, o sea, a veces ponía esos problemas así mamalones y era así como que, oye, profe, pero pues qué onda, ¿no? Pues no sé, no somos físicos y él descaradamente dice, pues yo tampoco soy físico La y lo verga. puedo hacer. No, No, entonces nos había dicho que que él estaba buscando plaza para educación física. Puta, O sea, cerca. para el deporte, ¿no? Entonces, La mitad bien. pero pues sí, sabía ese pedo, güey. está bueno ese chiste, ¿no? No mames. Todos decíamos que se había equivocado en la solicitud, en lugar de poner educación física puso física. La Pues le dieron chamba de físico, ¿no? Aquí todos como No pendejos. mames, ¿Qué güey. onda? Y volviendo a lo de las culturas, yo creo que a veces el mexicano nomás se siente orgulloso cuando está con otra gente. Por ejemplo, si vas a una zona arqueológica es cuando como que sí se quieren parar de decir, es que esto es de aquí de mi México, pero hablando con otros mexicanos no lo presumen de cierta manera. O sea, como que... No, de hecho, lo dices bien, ¿no? Nunca lo he escuchado que lo presuman. De las... el único video que conozco así que se ve en todas partes de las pirámides de allá de México es el del... Ya ves que por la arquitectura puedes aplaudir y suena un quetzal, se supone. Sí. Ese es el único. es de Nunca Chichén nadie Itzá, habla en bueno, realidad también. de la arquitectura y de... Estás ahí, es sorprendente lo bonito, lo exacto que está todo y vas y aplaudes. Está interesante. Claro, sí, pues es las curiosidades, ¿no? Y hasta Ajá. ahí queda, o sea, y no es como que sobrepasa, como que alguien diga, ma huevo, me voy a comprar un libro y voy a seguir investigando. Y como que se pierde cierto conocimiento, ¿no? Pues un poco, aunque, pues bueno, la verdad es que de unos 10 años para acá sí se ha visto un poquito más en la Por las redes cultura, sociales, ¿no? en la cultura popular. Ujú. Ok. O sea, poco a poco, ¿no? O sea, ya vemos hasta comerciales de cerveza Victoria donde se ve Quetzalcóatl y que es, bueno, ya es algo. Bueno, sí, se usa lo de icono. Sí. Pues ya, o sea, siento que pues a lo mejor es un paso que se va tomando poco a poco, ¿no? Sí se ve como un poquito más interés, por lo menos que hace 10 años, pero pues igual pues es poco a poco, ¿no? Sí, antes de que sigas con tu siguiente pregunta, ¿qué cambiarías para que la gente se interesara en la historia? Porque lo podemos aplicar a muchas carreras, a muchos temas, a muchas cosas, pero pues en tu tema en particular, lo que tú conoces, ¿qué necesitarías para una cosa? Porque pues hay muchas cosas que cambiar, pero tú, ¿qué cambiarías? Pues... Todo. no, bueno, pues para empezar el sistema educativo, ¿no? Que sí está malón y no me refiero nada más a esto, ¿no? Sino en todo en general, porque pues me ha tocado vivirlo porque pues, o sea, trabajé 5 años, ¿no? En secundarias. Sí. Y pues sí va de mal en peor en el sistema educativo. Sí, y perdonen, a mí no me gustan mucho los mensajes como encriptados, y que me gusta que las personas, sobre todo porque nos escuchan y no nos conocen, y este se me hace muy importante. Yo creo que con lo del cambio del sistema educativo no tanto se refiere a lo que nos enseñan, tal vez un poco a cómo nos enseñan, pero más que nada a que esté a favor del estudiante, porque pues al fin y al cabo él es el que tiene que aprender, y si no le gusta, pues va a terminar haciendo un chingo de cosas, y la verdad es que la información es muy importante, ¿no? El pasado, si no lo conoces, lo repites. Sí, claro. Ya yendo un poquito lo de las costumbres de antes, algo que nos puedas platicar, algún mito que crees que sea interesante que la gente lo sepa, o cuál es la historia que más te gusta, ya sea de culturas prehispánicas. Una historia. Por ejemplo, bueno, yo hace poquito me compré un libro de mitología, pero era en general de todo el mundo. Y yo no sabía la historia de los 5 soles. Y dije, está bien chingona la historia de que nacieron ciertos dioses y cada dios vivió cada sol, que supone que es como una etapa.
Yo no sabía que entre los dioses estaban peleados y eso determinaba cuánto tiempo duraba cada sol. Y supone que ahorita ya es el quinto sol que estamos viviendo, ¿no? Sí. Que es el Qué de... interesante. ¿Cómo se llama ese dios? El de ahorita, Si es Butz... No... Tonatiuh. Tonatiuh. Sí, me parece Y que de hecho sí. hay mucha gente, sí es el de Tonatiuh, Sí. y de hecho ahora que digo, "Ay, por eso hay tanta gente que se llama Tonatiuh, no hay alguien que sea muy fan o que le guste mucho, por eso le puso a sus hijos Tonatiuh". Sí, bueno, de hecho, el personaje que se ve a la mitad de la Piedra del Sol, bueno, la Piedra del Sol casi todos lo conocen como Calendario Azteca, ¿no? Pero Sí. el personaje que sale pues como sacando la lengua es Tonatiuh, Ok. que pues precisamente se representaba como, bueno, como era el sol, se representaba como una persona amarilla o rubia, por así decirlo. Y pues inclusive a uno de los acompañantes de Hernán Cortés, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero por lo mismo que era una persona muy rubia, se le apodó Tonatiuh por lo emparentaron. pues, Lo ¿no? asociaron. Sí, lo asociaron. Y Órale, qué curiosa historia. sí, bueno, y pues es que hay bastantes paradojas, historias y todo eso, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que a mí lo que me parece como bastante interesante y que sí me gustaría que se diera a conocer un poco más, pues es como la historia del Quetzalcóatl hombre, ¿no? O sea, porque pues existe el Quetzalcóatl como de deidad, y el Quetzalcóatl que pues vivió entre los hombres, pues, ¿no? Que pues se dice que vivió en lo que ahora es la ciudad de Tula. Ok. Y pues es que cuando ves la historia y cuando ves sus enseñanzas, pues te das cuenta que era como una especie de predicador, ¿no? O sea, o un hijo de una deidad convertido en hombre que pues vino a predicar y a convivir con los demás hombres, ¿no? Pues como, vaya, pues como Jesucristo, ¿no? Sí, como Jesucristo, como Buda o como Horus o como, pues, hay un montón, ¿no? Sí, muchos a lo largo de la historia, Ajá. cada quien con su palabra. Sí. Y pues es algo que sí estaría bien que todos los mexicanos lo tuviéramos un poquito más presente, pues las enseñanzas de su nombre era completo Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Qué chido que tuviéramos nuestro, no Qué sé, chido, güey, es un dato nuevo para mí. como nuestro Buda mexicano, como el que vendría siendo Quetzalcóatl, ¿no? O sea, que estuviera a ese nivel, güey. Ujú. ¿Tú crees que qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado los españoles? ¿Cómo crees que estaríamos ahorita? ¿Seríamos con los sacrificios? Qué pregunta tan difícil, cabrón. Ya un poco Pues- imaginando, güey, puedes sacar algo que pensar, güey. pero- No, pues yo creo que o tarde que temprano se van a conquistar. yo creo que tarde que temprano hubieran llegado los ingleses o alguien más, güey, o sea, tarde que temprano iba a valer madre, ¿no? Es que a fin de cuentas es hay un concepto en la historia, ¿no? Que pues no importa quién descubra quién, ¿no? Sino que pues la civilización que está un poquito más avanzada tecnológicamente, pues es la que va a terminar sometiendo a la otra. Y no queremos decir que son más inteligentes o más civilizados que nosotros, pero su armamento ya estaba más avanzado, porque pues Europa desde bueno, a diferencia de quizá de otros continentes, en Europa había menos recursos y había más diversidad cultural, en cuestión de que pues había más personas peleándose por esos recursos, ¿no? Ok. Entonces, el que hubiera tantas guerras, el que hubiera tanto desmadre, pues eso los llevó a tener que mejorar mejorar su armamento, mejorar sus estrategias de batalla. O sea, para eso sí estaban muy preparados, ¿no? Entonces, pues ahí sí te puedo decir que en eso sí estaban más avanzados que acá, pero pues bueno, ya si hablamos de conocimiento y de civilización, pues no creo que estuvieran más adelantados que las civilizaciones de acá, ¿no? Pero, ¿Tú crees que España sí fue el primero en llegar a América o crees que alguien haya conocido antes América? Por error, pues, o sea. pues de hecho, bueno, los primeros en llegar a América fueron los vikingos. ¿Los vikingos? Pero eso sí hay como, bueno, Pues que no hay tanto conocimiento así como que redactado, ¿no?
hay algunas anécdotas de... Bueno, No historias. sí, lo que pasa es que Eric el Rojo y pues me imagino que los que lo seguían sí tienen documentado, por ejemplo, la llegada a Groenlandia, ¿no? Que pues Groenlandia ya es ya es América. Sí. O sea, Ok. queda hasta arriba, pero ya cuenta como América. Y también llegaron a una parte de lo que ahora es Canadá, que no sé si es como una islita que se llama Terranova o algo así. Pero vaya, o sea, como fue prácticamente un descubrimiento, o sea, en el que pues ellos, yo creo que no venían como ni con el afán de matar, ni de quedarse, ni de nada, o sea, fueron, Solamente están explorando, ¿no? sí, fueron, a la brevedad, ¿no? Sí, Por para los conseguir nativoamericanos. cosas. Ajá, De hecho, va a sonar curioso, pero la referencia esa yo la tengo por Age of Empires, ajá. que en el que te explican, digo, para que le interese saber de historia y se le haga muy complejo leer, pues igual y jugar un videojuego como Age of Empires, pues le dé el interés para luego leer. Pero ahí te mencionaban que lo vieron y dijeron, güey, pues allá hay más comida que aquí, allá no hay hielo, vamos para allá. Sí, es que, pues a fin de cuentas, hasta la fecha, Groenlandia se ve que es muy hostil para vivir, ¿no? Sí. Y estaban conviviendo en una parte de la isla los Inuit, que pues es la tribu esta Ah, sí, es cierto. de América, nativos de América, y los vikingos, ¿no? Y coexistieron pues en la isla, pero por más que digan que los vikingos, que la barbota, que la acá, pero ellos no aguantaron estar en Groenlandia tanto tiempo como los Inuit, que hasta la fecha siguen allá. Hasta la fecha siguen aquí. Sí. ajá. Qué chido. ¿Y qué piensas, por ejemplo, del término de de la Malinche y todo esto? Pues la Pues la Malinche fue una adelantada a su época. ¿Quién aprende un otro idioma que nunca había escuchado? No, lo que pasa, No, cuéntanos eso, tú. no, eso está trillado, porque yo también en la escuela decía, ¿a poco la Malinche hablaba español, güey? O sea, pues ¿dónde aprendió? ¿Cómo lo hizo, no? Bueno, pero- ahorita nos resuelves esa duda. Pero no, la neta es que ya después supe la historia, pues, realmente. Lo que pasa que antes de que llegara ya la expedición de Cortés, en algunas otras expediciones hubo dos españoles que a la fecha, perdón, pero no me acuerdo de su nombre, que esos dos españoles por convicción se quedaron a vivir con los mayas y pues ya eran parte de la comunidad maya, entonces pues pasó el tiempo, pasaron no sé, años quizá, en donde pues ellos al ya ser parte de de la comunidad aprendieron el idioma, quién sabe cómo lo hicieron, pero aprendieron el idioma maya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan ya los españoles a pues a querer conquistar el territorio, uno de ellos traiciona a los mayas y se va con los españoles, el otro no, el otro se quedó como parte del Maya. ejército maya. Y que inclusive hay una historia Y tiene mucho sentido lo que estás diciendo, porque al fin y al cabo, pues Él era un traductor, ¿no? Yo creo que fue como los primeros los traductores. españoles en las primeras expediciones, pues seguramente alguno llega a la conclusión como de, pues mejor me quedo aquí que en vez de regresarme a España. O sea, tienen bastante sentido. seguramente. Y bueno, entonces Órale. hay una estatua de él, no recuerdo si en Quintana Roo, si en Yucatán, porque digo, aparte de ser quien apoyó a los mayas con estrategias de guerra que pues ellos no conocían y todo esto, Wow. su hijo es conocido como el primer mestizo, Ah, ok. porque realmente lo fue. O sea, él es el primer mestizo, al menos en territorio mexicano, ¿no? Porque se casó con una mujer maya y pues tuvieron un hijo, ¿no? O sea, su hijo fue el primer mestizo, pues el primer hijo de europeo con indígena. Y entonces la otra persona que fue quien pues como mencioné, Traicionó. que se regresó pues con el ejército de Cortés, él ya sabía hablar maya. Entonces, ¿qué pasa? Que el personaje conocido como Malinche, ella sabe hablar náhuatl y sabe hablar maya. Ujú. Entonces, ellos dos fueron los traductores porque como él sabía hablar español y maya, Ujú. se comunicaba con la Malinche en náhuatl Ujú. no, perdón, en maya, Ujú. y la Malinche ya en náhuatl con los demás. Sí. Entonces lo que pasa es que si alguien le hablaba en náhuatl a la Malinche, Ujú. ella lo decía en maya al Este vato. de España, y el de España pues ya lo puede decir en español
Cortés, ¿no? A quien A saque. Cortés. Ajá. Qué chingón. Entonces, güey, neta. así fue como fue la verga. traducción. No, y hay pequeños datos que pues, seguramente muchos de como yo se están quedando Sí, así como, güey, ¿qué? la verga, Mm, resolviendo mitos. esto hace que la historia tenga un poquito más de sentido, de coherencia. Sí, Sí, de sí, hecho. o sea, la verdad es que yo también me quedé así como, ¿a poco se ve el español en la Malinche? No Ah, sé, yo pues, también pensé. ¿cómo aprendió? No? Sí. Pero, Sí, pero esa es pues, realmente la historia completa. Ya sé, y también, por ejemplo, la historia que se cuenta de que llenaban todos los barcos de oro y al final de tanto peso se terminaban hundiendo. Por eso se dice, no sé si sabías eso de que hay muchos barcos hundidos en... Es el mar de... ¿Cuál es? No quiero decir cagarla, la neta. No sé por qué lugares hayan estado entrando, pero me imagino que por Yucatán. Por el Golfo de México. Entonces el Golfo de México dice que hay muchos barcos hundidos llenos de oro, güey. De tanto que se llevan los españoles que saquearon de aquí. De hecho, también había una polémica hace poco, creo que había... Vayan a bucear y si encuentran Ya sé. oro nos avisan, por favor. que había un penacho de los aztecas que lo tienen en Francia, güey. Y acá había Sí. cierta polémica de, después de nosotros, ¿por qué no lo regresan, perro? Sí, no, Ya ves, museos. bueno, lo que sí es pues el Copili de Moctezuma, ¿no? Bueno, el Copili es su nombre en náhuatl. Ajá. Bueno, lo que pasa es que muchas personas lo conocen como penacho, pero Sí. es que penacho fue como una palabra despectiva que pusieron los... Españoles. Ajá. Ah, ok. Porque lo que pasa es que penacho creo que proviene de una palabra francesa que pues se refería como al vello púbico, ¿no? Ah, ok. Entonces pues al verles las plumas, pues, o sea, era como burlarse, ¿no? Entonces por eso pues, se quedó penacho y se le puso otro significado, pero pues mejor Copili, lo dejamos en Copili. Sí, güey, yo no me No, Entonces, el Copili Moctezuma, pues en aquel tiempo, pues quién sabe si fue regalado, si fue saqueado, pues muchos dicen que él mismo fue quien lo obsequió, ¿no? Y pues ahorita está en Austria, pero pues siempre ha estado allá. Entonces, pues al ser una pieza tan frágil y tan antigua, pues yo la verdad sí opto porque se queda allá, Sí. tristemente, pero yo creo que es mejor que se Por quede ese allá caso sí es mejor. que lo traigan aquí, pues no sé, se desmadren en el camino, ¿no? ¿Qué tendrán los austriacos que les interesa tanto las cosas del mundo? Ahorita que me acordé de esto, hablando de cosas internacionales, hace como 3 o 4 años fui a Chichén Itzá. Se me hizo botana porque en el tour que agarramos venían puros mexicanos, pero la gran mayoría eran argentinos. Yo no sabía que en Argentina las vacaciones son como de noviembre a diciembre. Entonces nos estaba contando el guía. Dice, uy, ustedes casi no compraron nada. Dice, siempre que vienen los europeos, todo el camión va lleno porque donde guardas tus valijas, dice, siempre, nunca hay lugar para nada, todos los pasillos están llenos. Dice, ellos aprecian mucho el arte que se hace, ya es que ya en esas zonas Sí. que hacen los jaguares tallados a mano y todo ese show. Y están bien chidos. Y también es lo que me tocó ver muchas disputas entre mexicanos y los vendedores que decían, porque a mí mi arte que tiene cierto valor me lo regateas? Y se empezaron a pelear unos señores, güey. Luego el señor le empezó a decir, no, es que cuando ustedes van a Teotihuacán también me pelean a mí también, yo te voy a regatear a ti también. Pinche tiro Es bien venganza, loco, no es güey. Órale. Pinche tiro, Pues es que, la verdad es que yo, bueno, lo he visto desde los dos lados y todo, pero sí me consta que Sí. cuando hay turismo de por medio, pues sí le suben al precio, ¿no? Sí. Más de lo que debería. Y más si ven que es una persona de Europa o no sé, o gringo. Pero pues es que la neta es que la economía de ellos pues te da para eso y más. Sí. O sea, la neta es que a lo mejor tú se lo subes de precio y él ni lo siente, ¿no? Ujú. Sí. ¿No es verdad? Y pues a lo mejor el mexicano sí está como que, ay, como que me Te la piensas. me puede dejar un poquito más baratito, Ya sé. pero pues a la vez pues también dices, pues sí, o sea, la verdad es que el arte mexicano terminó siendo pues artesanías, ¿no? En lugar de estar en tiendas o sea, porque pues si vas a Zara no vas a regatear, güey. O sea, Ujú. si vas a C&A tampoco vas a regatear, ¿no? Ajá. O sea, entonces pues ya tú sabes lo que es bueno y lo que no, o sea, ahí es Digo, como- no, y también es que también ahí abordamos otro tema, digo, porque digo, por el lugar en el que vivimos, pues al fin y al cabo como productores y nosotros que aquí en Guadalajara sí vivimos cerca de extractores de materia prima, pues sabemos en realidad cuánto cuesta algo y nos podemos dar cuenta más fácilmente
cuánto le suben el precio de las cosas. Me imagino que alguien como de Francia y en esos lugares, pues en realidad así llegan ya las cosas y dicen, Simón, pues así siempre lo he pagado, no hay problema. Nosotros, aunque tengamos dinero, pues nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, algún familiar, algún amigo, alguien es albañil o la wea, o hasta algunos de nosotros incluso nos tocó trabajar cosas bien raras y te das cuenta así como de, no manches, a mí me pagaron tanto por hacer una casa y la casa la están vendiendo tanto. Y te quedas así de, ¿mi feria qué pedo? Aplica Sí. igual. De hecho, también me acuerdo de una vez una amiga que me dijo, creo que fue a una playa, como pues ella es rubia de ojo azul, llegaron y le hablaron en inglés. Sí. Entonces es Ah. como un poco de la etnia que tenemos aquí, o sea, de que está bien variado todo. Por ejemplo, si vas a los altos, ves gente con otro tipo Sí. de rasgos, güey. Entonces es también lo que tenemos, pues somos toda una... Pues yo creo que ya nadie dicen esto es 100% No, México mexicano. nadie. O sea, Nadie. si acaso las personas que todavía viven únicamente en su comunidad indígena, como se le conoce. Yo Sí. creo que son los únicos que son un poquito más puros que todos, pero fuera de ahí, no, yo creo que nadie. Ya está. Sí. ¿Alguna otra historia que quieras, que te acuerdas, que quieras contar, que un dato acá interesante, curioso? Pues no sé, mejor pregúntame. Es que hasta ahorita la Sí. plática Pues estaba que muy sabes un interesante. chingo, pero más bien es de que te saquemos los datos, güey. Por ejemplo. Sí, hay muchos datos pequeños que ahorita he estado sacando que yo ni he estado al tanto. Digo, tampoco, no tomo todo como cierto, ¿no? Pero Ujú. son cosas que ni siquiera había escuchado, leído en el caso. Y wow. Algo así como de la guerra de los pasteles, algo que sepa así de historia, güey. Ya es que es una historia muy mamona. Bueno, pero Sí, hasta memes todavía lo siguen sacando, güey. ¿Vale? Hay memes todavía de la guerra de los pasteles. Sí, pues, ¿no? El que con una de morro piensa que se agarran pastelazos, ¿no? sí. Pero- Por lo menos no perdimos la guerra contra los emus. ya sí. Es que supone que yo tengo entendido que lo de la guerra de los pasteles había una pastelería que tenía una deuda, ¿no? Con unos franceses. Yo lo tengo algo así. No, Y es que eso era, fue es ese- que, bueno, se supone que era como una pastelería francesa a la que, pues, tiene una... Bueno, la historia supuestamente es que llegaron 2 soldados mexicanos que, pues, hasta que comieron así a más no poder y que, pues, no pagaron, ¿no? Así como que, pues, ya me voy. Entonces, el dueño de esta tienda, pues, pues se puso como, o sea, rejego. Y fue a reclamarle directamente a la embajada y al gobierno mexicano, ¿no? Como de que, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, Págame. ajá. Y pues, o sea, también el gobierno mexicano, pues, así como que, "Ay, pues". No mames, un pastel. Ya sé. Ajá. Y pues parece que como Francia, pues, ya nos traía ganitas, pues, como que fue una de las... O sea, como que fue uno de los puntapiés iniciales para empezar la intervención, pues, acá en México, ¿no? O sea, Sí. que puede sonar como ridículo, pero pues al fin de cuentas un pisito querían para entrarle aquí al territorio, entonces pues... Sí. Ajá. También me acuerdo hubo también una cultura prehispánica que apoyó a los españoles, ¿no? Cuando Sí. fue la conquista. ¿Cómo se Pues llama? los tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas. Sí. Pues es que a fin de cuentas es como el dicho de pues el enemigo de mi enemigo pues es mi amigo, ¿no? Ujú. Entonces, pues a lo mejor o sea, esas personas no tenían como en mente todo lo que se iba a venir después, pero pues a fin de cuentas, si pues en ese momento el Imperio Mexica era pues el culero en el territorio, pues no hay otra palabra, Sí. pues, y ellos lo que querían era chingarlos. Oye, pues estoy viendo que estos güeyes también los quieren chingar, pues déjales ayuda, ¿no? Y para que tengan un poco de contexto, pues, o sea, sí se cuentan historias de que veamos bien, pero al fin y al cabo el imperio azteca o los mexicas, como eran más fuertes, pues los sacrificios, pues obviamente no lo hacían con aztecas. Pues iban a No, los lugares más débiles, raptaban a la gente y ahí son los que sacrificaban. Así que, pues los tlaxcaltecas, pues obviamente los odiaban. O sea, es como, De no hecho, manches, qué pedo, cabrón. Eso yo leí que le hacían los sacrificios Está mal, güey. ¿cómo se llamaba? El del quinto sol, Tonatiuh. Donativo. a Tonatiuh, que porque según eso si no hacían los sacrificios se podía llegar al fin del mundo, ¿no? Era como una manera de mantener controlado como que... Bueno, pues es que también siempre ha habido la superstición y también en parte que pues no, que pues también cambia, a lo mejor muchos datos los cambiaron los conquistadores, ¿no? Y Ujú. pues Sí. ahora sí que para saber realmente cuál era su visión de la cosmogonía, pues, no, ya se perdió, ¿no?
O sea, nosotros no sabemos por qué hacían las cosas, ¿no? O sea, simplemente ya tenían otra vista Sí. de la vida. Por último, si a alguien le interesara seguir leyendo más sobre culturas prehispánicas o mitología, ¿tú dónde recomiendas obtener este conocimiento? Y antes de que lo digas, me gustaría que dijeras, es que es padre, pero que empezaras con cosas con las que las personas que les interesa, pero luego les da hueva. Porque ya es que hay mucha gente que, que digas, con esto está fácil para que empieces y ya después digas las cosas difíciles, pues. Bueno, pues bueno, por ejemplo, algo así súper sencillo y digerible y hasta entretenido es la novela de Azteca. ¿Por qué novela? Porque pues realmente no es Sí, la de Gary Jennings. Ajá. Ajá. Porque pues realmente no es como un hecho histórico, sino que pues es como pues, un escritor que después de investigar mucho se creó como su propia historia, ¿no? Y pues la neta está buena, o sea, está entretenida y pues sí está como así como para iniciar, está muy buena. Va. Y algunas otras referencias que sean un poco más difíciles, O como ya más serias, pues. Bueno, pues por ejemplo en mi caso, pues bueno, ya después busqué los libros como del Popol Vuh, pues que es como el Génesis Maya, Sí. el Chilam Balam, que bueno, el Chilam Balam ya es como de también ver qué es antiguo y qué es de la conquista, porque ya fue un libro que se escribió durante la conquista. O sea, es un libro que como que comprende varios periodos, ¿no? Entonces hay conceptos que ya son más nuevos. Ok. Sí. Y también la verdad es que hay algunos pues los escritos de los frailes, como de Fray Bartolomé de las Casas, o sea, hay varios que pues no es como que te lo tomes todo literal, porque pues obviamente hay cosas que dices, ay, güey, o sea, Modifican. aquí como que le estás Sí. exagerando para hacernos ver salvajes, ¿no? Pero Ujú. pues bueno, es también son lecturas de alguien que pues sea lo que sea, pues le tocó ver, Sí, lo vivió. vivir y pues dices, wow, pues o sea, a quién no le hubiera gustado ver cómo era Tenochtitlan cuando estaba en su máximo apogeo, ¿no? Pero pues Va. Pues Sí. ahí tienen los datos. De todas maneras, ahí aparecieron los textos para que lo sepan buscar en internet. De todas maneras, hacer el hincapié en que muchas de esas cosas son conocimientos que se mantienen ocultos o no mucha gente tiene el tiempo, ya no le interesan No le esas cosas, interesa. no lo digitaliza. Vas a encontrar referencias en internet, pero si en realidad quieres saber algo, pues es mejor ir a lugares físicos, bibliotecas. Ellos mismos tienen sus propios servidores con cosas digitalizadas que no están arriba en internet. Y pues si a alguien le interesa, pues la mejor manera de acercarse al pasado es ir pues a lugares que todavía están conectados con el pasado, bibliotecas. Pues para el juego del Mictlán, yo creo que va a tener muchas referencias. Incluso Sí. la biblioteca. pero o sea, es referencia ya más de espectáculo, ¿no? No, pues también es algo es algo. No, o sea, ya al hablar de cosas como Mi Clan o como bueno, el anime que platicábamos de Onyx aquí, ¿no? Pues, o sea, sí tiene sus referencias, pero obviamente es como que mitad referencias y mitad ficción, ¿no? O sea, entonces, pues, Sí. Le mete un poco Ajá. de todo. sí, claro. Pues yo creo que con esto finalizamos el programa. Digo, ¿alguna conclusión o quieres dejar tus páginas, algo que quieras comentarnos? Pues bueno, igual ahí sí me hacen el favor de copiar los links en la descripción, pero pues Sí, Sí. nada más recuérdales cómo te encontramos en todos tus proyectos, todos los nombres, porfas, ¿cómo se dice? claro, bueno, pueden buscar a Semican con C. Semical. Los dos van con C. En Spotify, en YouTube, en Facebook, en donde sea. Y bueno, mi página Mazatecpad, pues estoy en Facebook y estoy en YouTube por ahora. Va, ahí está, y de todas maneras aquí van a aparecer los nombres para que también lo sepan pronunciar bien y lo sepan escribir, porque si no luego no los encuentran, chingada madre. Sí, búsquenlo, denle like, suscríbanse a su canal. Si quieren, no sé, algún proyecto que les interese, algo de música prehispánica, pues él tiene todo el acceso a todo. Sí, Lo que y de buscan. verdad es muy interesante, utilizo como una puerta de entrada hacia la historia. Digo, me gusta mucho tu proyecto, está Gracias. muy interesante lo que nos has contado. Incluso voy a leer algunas cosas, algunos libros que nos has mencionado ahorita, pero también mencionar que pues va en parte de lo que es la historia es importante que la conozcan. Estaría bien que lo apoyaran, si les gusta, genial, pero también es muy importante por lo de la historia, pues en general. Y aquí pues van a tener datos que obviamente, por favor, investiguen muchas fuentes, tengan muchas cosas y desarrollen su Sí, propio muchas criterio. referencias, porque Sí. luego- Bueno, sí, cuando se trata de historia no falta que a lo mejor dos personas muy serias
que hasta doctorado tienen se contradicen una de la otra, ¿no? Y dices, wow, pues a quién le creen. Sí. Entonces, pues es mejor tener las más referencias posibles. Sí, al fin y al cabo, pues sí, es que es muy importante porque hay que recordar que la única manera de decir que el pasado estamos seguros que algo sucedió, pues sería que hubiera una máquina del tiempo y pues no hay. Una cámara en ese tiempo. Sí, güey, no hay, cabrón. Pues sí, con No se esto puede. entonces finalizamos el programa. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Esto es todo y nada. Estamos muy cercanos a acabar la segunda temporada y ya sea en el carrito de la paletería. Así es, recuerden que vamos a estar en Tlaquepaque grabando todas esas cosas. Estamos probando esta nueva cámara, ojalá que no les esté mareando, ¿qué tal? ¿Qué pedo? Se mueve un poquito Y, la fija de y pues siempre. recuerden, por favor, seguir todas las redes sociales, seguir Spotify, seguir YouTube del Chino y pues de la paletería aquí van a estar, pues recuerden que tenemos Facebook, Instagram y YouTube. Estamos intentando revivir el Twitter y en un mes más o menos nos van a ver en Tlaquepaque entonces. Sale, pues muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Sale. Sale. Ya, por último.